Después de esto, el Señor Jesús y sus discípulos volvieron a entrar en una barca. Dice ahí Marcos 8:13, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera, al lado oriental del mar de Galilea. Estando Jesús y sus discípulos en la costa occidental del mar, ahí en Magdala, ahora cruzan de nuevo el mar de Galilea hacia el noreste para llegar a Betsaida Julias. Jesús no siempre suministró alimento de una manera milagrosa. Los discípulos traerían provisiones con ellos. Pero en este caso, los discípulos se habían olvidado de traer provisión y cuando se prepararon para comer, solo tenían una hogaza de pan entre ellos. Dice el versículo 5 de Mateo 16. Llegando sus discípulos al otro lado, y me devuelvo a la diapositiva anterior, al otro lado de él ya estaban en Betsaida Julias. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. El Señor va a hacer uso de este descuido de los apóstoles para enseñarles una lección importante. Les dijo, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. De la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En el Nuevo Testamento, la levadura es usada para sugerir una influencia penetrante, ya sea buena o mala. En este caso, Jesús obviamente la está usando en un mal sentido, la levadura. El señor Barclay, en su comentario, dice lo siguiente. La palabra levadura tiene dos sentidos, uno físico y literal, que designa un poco de masa fermentada sin la que no se puede hacer el pan ordinario, que fue en el que lo tomaron los discípulos al principio. Como estaban preocupados porque se habían olvidado del pan, lo único que podían pensar era que Jesús les estaba advirtiendo de alguna clase peligrosa de levadura. El haberse olvidado el pan quería decir que cuando fueran a buscarlo, tendrían que comprárselo a los gentiles del otro lado del lago. Ahora bien, ningún judío que fuera estrictamente ortodoxo podía comer el pan cocido o manipulado por los gentiles. Así que el problema de conseguir pan al otro lado del lago se presentaba insoluble. Los discípulos puede que pensaran que Jesús les estaba diciendo, os habéis olvidado de traer pan limpio. Tened cuidado cuando vayáis a la otra parte del lago de no contaminaros comprando pan que contenga una levadura inmunda. Si ustedes observan, hermanos, en los textos que están citados a la izquierda de la pantalla, Marcos 8:15 dice, de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Cuando Marcos menciona aquí lo que dijo el Señor, que se cuidaran de la levadura de Herodes,
Sabemos muy bien lo que conlleva el nombre Herodes. La corte de Herodes era tan vil, tan perversa, que podía contaminar por su corrupción, tal como lo hizo la levadura religiosa de los fariseos y de los saduceos. Ahora, este fue un momento crucial en el ministerio del Señor. Y en lo que él estaba haciendo, preparando a los apóstoles. Habían visto que la popularidad del Señor alcanzaba su punto máximo y luego comenzaba a declinar en Galilea, después de la alimentación de los 5,000. Jesús había sido burlado, había sido desafiado por sus enemigos, pero se negó a responder a esta tentación de realizar una señal del cielo. Recordemos que los apóstoles se habían disgustado porque las palabras del Señor habían ofendido a los fariseos. Por eso necesitaban ser advertidos sobre dejarse influenciar de manera negativa. Al principio, recordemos, los apóstoles pensaron que Jesús los estaba reprendiendo por no traer pan. Mateo 16:7 dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Ellos, los apóstoles, habían estado tanto tiempo con él, habían presenciado las alimentaciones milagrosas y todavía no entendían que él estaba hablando de cosas espirituales. Dice el verso 8, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. No necesitaban preocuparse por el pan. Necesitaban estar más preocupados por la levadura de los fariseos. De la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y les dijo, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura, que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor no está hablando aquí de pan literal. El Señor está hablando de aspectos espirituales, de lo que ofrecían los fariseos y los saduceos. Un pan corrompido, un pan leudado. Comenta el señor Barclay. Entonces se dieron cuenta los discípulos de que Jesús no les estaba hablando del pan, sino advirtiéndoles contra la mala influencia de la enseñanza y las creencias de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué tendría en mente Jesús cuando advirtió contra la mala influencia de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos? Eso es algo que no podemos más que suponer. Pero ya conocemos las características de la mentalidad de los fariseos y de los saduceos.
Los fariseos entendían por religión un conjunto de leyes, mandamientos, reglas y normas. Veían la religión en términos de pureza y ritual externos. Así que Jesús quería decir, tened cuidado de no hacer de vuestra religión una serie de reglas como hacen los fariseos. Tened cuidado con no identificar la religión con una serie de acciones externas, olvidando que lo que realmente importa es el estado del corazón humano. Esta era una advertencia contra una actitud legalista que invadiera el campo de la religión, contra una religión que no se fija más que en las acciones externas, olvidando el estado interior del corazón. Después de que el Señor Jesús entró en Bethsaida, le trajeron a Julias, un ciego, para que lo curara. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. El Señor lo apartó de la multitud y mire lo que sucedió. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Señor Jesús usó saliva, a lo mejor porque los ojos de este hombre estaban doloridos. Pero era costumbre de nuestro Señor dar variedad a las manifestaciones de su poder, usando unas veces un aparente medio auxiliar y otras veces otro. Y también sanando instantáneamente o progresivamente, como él escogió, para que la gente pudiera ver que la sanidad era totalmente un asunto de su voluntad. El hombre fue sanado y enviado a su casa y no al pueblo donde había crecido la emoción por su sanidad. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Después de estar aquí, hermanos, en Bethsaida, Julias, haber sanado a este hombre, el Señor se va a dirigir ahora a otro lugar, a Cesarea de Filipos, que es lo que vamos a estar estudiando en el día de mañana, en donde vamos a tener esa confesión que hace el apóstol Pedro cuando el Señor les preguntó, ¿qué dicen las personas acerca de mí? Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor les dice, bueno, eso dicen los demás. Ahora, ustedes, ¿qué dicen acerca de mí? ¿Que quién soy? Y es cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero de eso, hermanos queridos, vamos a hablar en la lección del día de mañana.